Muy buenas tardes a todas y todos. Es para mí un verdadero gusto iniciar este sexto panel virtual de expertos de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, que contendrá tres temas laborales que son de mucha importancia: los medios alternativos de justicia, los desafíos del proceso laboral y la teoría del riesgo social. El panel estará moderado por la doctora Carolina Viveros García, nuestra querida delegada en el estado de Veracruz, y en el panel participarán como panelistas, por una parte, el licenciado Jesús Enrique Mercado Castro, delegado en Sonora de la Academia, eh, el doctor Manuel de Jesús Esquivel Leiva, que es nuestro delegado de Sinaloa por temas de salud y de estrés. No puede él comparecer, pero me ha pedido que lo represente la doctora Guadalupe Romano Casas, a quien le agradezco mucho la amabilidad de que nos cubra la sentida ausencia de nuestro querido amigo el doctor Esquivel Leiva, que como delegado de Sinaloa. Y también está con nosotros el maestro Samuel Iván Campoy Quintero, quien es el delegado en Baja California Sur. Y en este orden de ideas, antes de darle el uso de la voz a la doctora Carolina Viveros como moderadora, quiero hacer un anuncio que para mí me resulta doloroso. No hay condiciones posibles para sacar adelante, en este año al menos, la 60ª Asamblea Nacional del Trabajo y de la Previsión Social en la ciudad de Jalapa, Veracruz. De suyo, no hay condiciones en todo el país para poder sacarlo adelante. Se espera que eh, para el siguiente año se pueda materializar la asamblea, y seguiría siendo también el estado de Veracruz nuestro anfitrión. ¿Por qué? Porque ya estaban todas las cuestiones listas para recibirlos con los brazos abiertos, y bueno, este imponderable, esta pandemia mundial, pues nos tuvo que cambiar las ideas. Si por alguna razón hubiera un cambio en el tema de la salud, y que persista la pandemia y sigamos confinados, entonces, para no arriesgar a nadie, porque esta es una responsabilidad de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, el resolver esta temática, entonces veríamos la forma de establecerlo de alguna manera, no sé, vía virtual, cambiando de fechas, posponiéndolo nada más unos meses, cambiando de sede, pero lo vamos a sacar en 2021. Es un compromiso de la presidencia que yo hago públicamente ahora, para que entiendan que a nosotros, bueno, fuimos los afectados, porque iba a ser icónica esa 60ª Asamblea Nacional del Trabajo. Por lo tanto, dicho esto y ofreciendo las disculpas pertinentes, si alguien tuviera alguna cuestión que aclarar o ya no quisiera participar, sin ningún problema podríamos también ver la posibilidad de devolver incluso las cuotas que se habían hecho. El tema, y esto lo platiqué con el maestro Guillermo Jori y con el maestro Héctor Maldonado, nuestro presidente vitalicio y nuestro primer vicepresidente, los gastos estos sí, o anticipos que se hicieron, eso ya no correspondería a nosotros, porque definitivamente pues ese fue un tema que no podemos eh, resolver sino jurídicamente a través de reclamos, ¿no? Y esta cuestión pues ya es ajena realmente a los objetivos de nuestra academia. En fin, confiando que esto pueda realizarse para 2021, del 28 al 31 de marzo, en la ciudad de Jalapa, o en su defecto, si no se puede en Jalapa, en el propio puerto de Veracruz, que ese es el ofrecimiento que ha hecho
la delegación veracruzana, que está representada aquí por la doctora Carolina Viveros. Yo quiero darle ya el uso de la voz para que inicie el panel y confiemos en que pronto nos volvamos a saludar y nos demos un abrazo fraternal todos de manera física y no nada más virtual. Muchas gracias. Tienes el uso de la voz, doctora, por favor. Todos, creo que hemos escuchado al doctor Ángel Guillermo dándonos la bienvenida y también dándonos el mensaje acerca de la reunión que estaríamos haber celebrado aquí en Veracruz. Sin embargo, seguimos pendientes. No quiere decir que no les demos la bienvenida en el momento preciso y con todas las garantías para realizar. Y si no, como lo ha dicho, pues hoy estamos ya en la era de la virtualidad y creo que los que no manejábamos eso ya estamos siendo expertos y manejamos estas tecnologías y creo que nos permite ahora tener este abanico de posibilidades ahora de una comunicación a nivel, podríamos decir, mucho más grande hasta de lo que podríamos tener presencialmente. Pero bueno, tengamos confianza, principalmente por el beneficio de la salud de todos y de la humanidad, que esto se resuelva pronto, porque así lo deseamos, lo rogamos y lo pedimos todos. Bien, pues sin más preámbulos, daremos inicio a nuestro sexto panel de expertos de la Academia del Trabajo y de la Provisión Social que hoy vamos a tener y que gracias al entusiasmo del doctor Ángel Guillermo, que siempre nos ha tenido en movimiento constante y que nos motiva a mantenernos activados y actualizados para estos tiempos, porque pues estamos ya en la aplicación de la reforma laboral y le agradecemos que nos motiven a estar en contacto, en constante comunicación y que eso nos permite pues en todo momento estar en cada uno del conocimiento que nos proporcionamos, pues dar lo mejor para la academia y para la profesión en el ejercicio de la misma. Bien, en este panel ya lo ha dicho el maestro Ángel Guillermo, el doctor Ángel Guillermo, la presencia de grandes panelistas, miembros de nuestra academia que hoy nos acompañan y que se tratarán temas muy importantes derivados precisamente de la reforma, miembros de la academia y mencionaré en un principio al licenciado Jesús Enrique Mercado Castro, quien es el delegado del Estado de Sonora y que nos expondrá sobre los medios alternativos de justicia laboral que en estos tiempos son tan importantes en virtud de la reforma constitucional federal que se dio en estos tiempos y que le permite a las personas elegir otra vía en vías de solucionar los conflictos que se presentan sin la intervención de algunas situaciones de terceras personas y además la agilidad y la inmediatez a veces de la solución de los temas. Quiero comentarles también que contaremos también dentro de los panelistas con la presencia de la doctora Guadalupe Romano Casas, quien gentilmente hoy viene en representación del doctor Manuel de Jesús Esquivel Leiva, delegado del estado de Sinaloa, quien por su estado de salud y su delicadez, hoy no nos puede acompañar, y quien, bueno, con ese esquema tan grande de abogado y especialista en administración universitaria por la Universidad de Sinaloa y la especialidad en Derecho Social, su antecedente de ser maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y toda la experiencia, pues nos hubiera gustado haberlo escuchado. Sin embargo, le damos la bienvenida a la doctora Romano Casas, a quien le agradecemos su gentileza y su valioso apoyo con su presencia. El tercer tema de este panel versará sobre la teoría del riesgo social laboral, que será expuesto con toda brillantez y experiencia por el panelista, el licenciado Samuel Iván Campoy Quintero, quien es el delegado de nuestra academia en el estado de Baja California Sur. Y estamos seguros que tendremos una gran exposición sobre este tema también de mucha actualidad. Los tres temas son de grande relevancia y ya no nos debemos olvidar que la globalización nos modificó drásticamente las formas tradicionales
de impartir la administración de justicia en México, con estos cambios trascendentales en los temas que ahí la fuerza laboral se inserta en un tiempo de transición que hoy tenemos y en la implementación del sistema de justicia en términos actuales de la reforma, pues nos hacen precisamente llevar a cabo estos temas, estos paneles para estar acorde con los procedimientos que ahora nos pone como retos la administración de justicia. Bien, para efectos del formato de nuestro panel, me permito informar a los participantes que tendrán la posibilidad de 2 participaciones en esta sesión, posteriormente terminando las participaciones, 2 preguntas finales para cada quien. En la primera participación, cada panelista tendrá la posibilidad de 10 minutos participar, y en la segunda intervención de 7 minutos, permitiéndome señalarle 2 minutos antes del tiempo que va recorriendo a efecto de que administre bien su participación. Bien, sin mayor preámbulo, una vez hecho lo anterior, iniciaremos ya para tener el tiempo suficiente para escuchar las participaciones que van a enriquecernos a nuestro tema. Le daré la bienvenida a nuestro primer panelista, al licenciado Jesús Enrique Mercado Castro. Muy buenas tardes, maestro, bienvenido a este panel. Nos da mucho gusto tenerlo aquí participando con nosotros. Si me permite, daré una lectura rápida a su amplio currículo, pero bueno, haremos una pequeña síntesis en el cual pues nos permitimos comentar que es usted con su maestría en Derechos Humanos, aparte de, de ser maestro en la licenciatura por la Universidad de Sonora, sus diplomados que nos han permitido enriquecer también en algunas participaciones sobre derechos humanos y su ejercicio amplísimo como maestro de tiempo completo en la Universidad de Sonora y también la Universidad de Guanajuato, principalmente en su tierra, en Caborca, vea que hoy escuchamos que está, y está usted hoy con el privilegio de estar jubilado. Pero qué bueno, eso nos permite tenerlo más tiempo con nosotros, ¿verdad? Eso nos da muchísimo gusto tenerlo. Bien, le daríamos la posibilidad al doctor para que nos dé la presencia de su tema. Doctor, usted nos diría exactamente, les damos su tiempo, sabe que tiene 10 minutos para participar. La doctora Guadalupe Romano también va a participar representando al doctor Esquivel, y el doctor, me permite mencionar que la doctora Romano Casas también está en la Academia de Derecho del Trabajo del Estado de Sinaloa, es docente en la Universidad Autónoma de Sinaloa y es miembro de número de nuestra academia, así como autora de varios libros y artículos en arbitraje. ¿Qué puedo decir del licenciado Samuel Iván Campoy Quintero, delegado de Baja California? Un saludo muy grande. Y bueno, pues es nuestro panelista que tiene maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Facultad de Derecho en el área de posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es miembro de número de la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, y es presidente de nuestra delegación en Baja California y miembro de número de la Academia de Derecho del Trabajo. Además, es abogado postulante y director general del bufete jurídico Campoy Asociados y Abogados. Bien, pues les doy la bienvenida para dar inicio a la participación de nuestro primer panelista con los tiempos que hemos señalado. Y la primera participación, por favor, si está amable, invito al licenciado Jesús Enrique Mercado Castro nos permita escucharle el tema de medios alternativos de justicia laboral. Tiene el uso de la voz, maestro. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, ¿verdad? Agradezco su presencia, ¿verdad? Por la vía que estamos actualmente actualizando. Tuve la dicha de contar con la presencia en unas conferencias de los grandes íconos del derecho, como son Mario de la Cueva y Raúl de Cervantes Ahumada, quienes dijeron que la justicia, ¿verdad?,
no siempre aparece, y como en la naturaleza, en ciertas regiones del planeta, se dan eclipses mayores y o menores con cierta frecuencia. Las percepciones que llegan a darse en relación al tema de la justicia es que existe pues un descontento generalizado por parte de la población acerca de la normatividad, y esto los lleva a asumir una actitud defensiva. Por ello, ¿verdad? Tenemos que utilizar las herramientas que, de acuerdo a las situaciones económicas y políticas y las dimensiones coyunturales que tengamos, se proyecten, ¿verdad?, esos movimientos culturales que en permanencia deben de darse. Las necesidades del hombre tienen enfoques y enfoques diversos. Cada uno suele reproducirse y atenderse por especialidad. De ahí que la sociedad estructure órganos de administración públicas, sociales y privados para que se ocupen bajo estructuras normativas y así darse los servicios requeridos. Es indudable que hay mucho que hacer, además de adecuar las formas y visualizar su permanencia por ajustes, con ajustes a lo que ha de venir. La acumulación de desatenciones del Estado, hay que tenerlas muy presentes, ¿verdad? Porque pues tenemos precisamente su presencia a través de lo que es el sistema jurídico por la instancia del Estado de Derecho. Y por ello hay que atender el ejercicio del poder, un debate, ¿verdad?, que hay que atenderlo muy bien, porque hay algunos que piensan que hay que privatizarlo, ¿verdad?, y dejar de tener un carácter público, colectivo o social, ¿verdad? Y de alguna manera pues se generan obstáculos y o obstrucciones que llevan a una destrucción y a una serie de agravios que el pueblo dice y grita: tengo sed y hambre de justicia. Por organización y estructura social es necesario la reglamentación jurídica del Estado, acotada a través de los derechos humanos, y también, ¿verdad?, debe de tomar en cuenta, ¿verdad?, que la relación social es totalmente indispensable. Una ley en Estado de Derecho donde la madura individualidad y colectiva convengan, ¿verdad? Es por ello, ¿verdad?, que en el poder siempre se debe de ejercer a través de una democracia y el pueblo reclama. ¿Cómo es que hay que llevar a cabo la forma de gobierno? ¿Por qué la reelección o no la reelección? ¿Por qué? También por otro lado, se dice entre las, coloquialmente, dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que los aguantes. ¿Dónde está la autonomía, autodeterminación, independencia o soberanía? Es indudable establecer un diferéndum en la especie humana debido a sus condiciones distintas, multiculturales, la edad, la raza, la religión, sexo, acumulaciones de riqueza, etcétera. Y esto nos da por buscar un equilibrio para lograr una sensación social y hacer lo más cercano a la justicia posible para un desarrollo próximo, ¿verdad?, en la calidad de vida, en proporciones adecuadas y buscando, procurando no lesionar o abusar a través de distorsiones que nos lleven a la destrucción. Debemos, pues, construir virtualmente un muro que contenga los usos personales y absolutos. En estos comentarios, ¿verdad?, las observaciones, ¿verdad?, claman la necesidad de un cambio estructural fundamental en la actitud y la voluntad política. Aceptar y hacer de los derechos humanos una política pública que haga realidad la libertad,
al realizar y dejar construir sin obstáculos en los cambios. Y porque efectivamente la sociedad es ya otra en el paso de esta posmodernidad, se nos pide, ¿verdad?, una mayor distribución de la riqueza material de bienes y servicios, observándose valores agregados que satisfagan las necesidades de los satisfactores personales y sociales mínimos para abatir la pobreza y dar un avance en la transformación de la sociedad. Así, minimizar los malestares y asegúnes que en un momento dado distraen en la realización de las diversas situaciones que se presentan, y por ello hay que tener una infraestructura adecuada y servicios requeridos por la sociedad. Ese bienestar, ¿verdad?, en un momento dado es producto del esfuerzo que da tiempo al desarrollo a través de la evolución del hombre, restituyendo y reparando los daños causados en forma sustentable. México tiene un sistema teóricamente mixto y pragmáticamente concentrado. Entonces viene el dilema para efectos de la anulación de la ley inconstitucional. Por esas razones, ¿verdad?, hay algunos contextos, como por ejemplo, ¿verdad?, tenemos el caso que se dio en Norteamérica, donde se intenta resumir a través de un fallo de Marlboro y Madison, cuando Jefferson gana la presidencia norteamericana y ocurre un debate en terminología democrática. El presidente en turno, Adams, era un férreo demócrata representativo, mientras que Jefferson era un demócrata populista. Adams domina a John Marshall como para efectos como Chief Justice, como ministro de la Suprema Corte, con la clara intención de limitar la capacidad política de gobierno de Jefferson. Antes de abandonar su cargo, Adams y el Congreso, bajo su dominio, promulgan el acta judicial de 1801, que entre otras cosas expandió el número de cortes de circuito, redujo el número de ministros de la Corte y dijo al Ejecutivo la facultad de nombrar jueces de paz y jueces federales. Ahora bien, dada la enorme cantidad de vacantes de estos cargos, no todos los nombramientos pudieron ser entregados a tiempo, y esto supuso que el próximo secretario de Estado de Jefferson, que fue James Madison, las entregaría. Dentro de esos acontecimientos se encontraba el de William Marbury, que había sido nombrado juez de paz en el Distrito de Columbia. Posteriormente, Jefferson promulgaba un acto judicial por su parte en 1802, donde se negó a entregar los nombramientos, y Marbury demandó judicialmente sus derechos a la Corte norteamericana, particularmente Marshall, ¿verdad? Y entonces se enfrentó un reto enorme para decidir en favor de Marbury, sabiendo que su decisión sería controversial y probablemente ignorada, o bien, ¿verdad?, si decidían favoreciendo al secretario de Estado, Madison, y consecuentemente entregando a la Corte las vicisitudes de esa tarea política. El resto, pues, es historia. La Corte, en una polémica y académicamente aplaudida decisión, decidió declarar inconstitucional la sección 13 del acta judicial de 1789, que le daba competencia en particular. En palabras de John Marshall, había nacido el Judicial Review. El Judicial Review se convirtió en una institución clásica norteamericana y fue el primer control constitucional implementado exitosamente en un sistema constitucional moderno. Como antecedente válido a una rebelión social que se gesta y pide justicia, bien vale la pena hacer mención a una expresión anarquista y revolucionaria también atribuida en nuestro país, que fue firmada por Ricardo Flores Magón el 23 de septiembre de 1911, estando en la ciudad de Los Ángeles, California, de Estados Unidos, Norteamérica,
y escribió y dio a conocer lo que se denominó el Manifiesto a la Nación, un texto que bien puede consultarse. Sin duda, las necesidades del hombre tienen enfoques y enfoques diversos. Cada uno suele reproducirse y atenderse por especialidad, así la sociedad estructura órganos de administración públicas, privados y sociales para ocuparse bajo una estructura normativa y pueden darse así los servicios requeridos. Claro que falta mucho por hacer, además de adecuar las normas, visualizar la permanencia y ajustar lo que esté por venir. La acumulación de desatenciones, ¿verdad? Es lo que en un momento dado, ¿verdad?, hace ver que dicen el Estado hay que desaparecerlo. Pero no, pues ¿cómo? Además estamos en un Estado y el sistema como tal tiene que ser un Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces debemos pues, ¿verdad?, estar dentro de las diversas situaciones que está proyectando el contexto. La manifestación de la justicia suele expresarse bien en forma lineal normativa de estricta letra, llevando inconformidades por falta de fondo y poca atención a la producción de las causas, subyacendo los abusos o bien a favorecer a algunos intereses particulares o de grupos, por lo que hay que apalancar las deficiencias con suplencias de queja para darle sentido a lo general, con la excepción que avale el operativo de justicia y un paso real a la reinserción social. La comunión del bien común en la diversidad multicultural, social, económica y política, vinculando a todos los participantes de los conflictos y a las o necesidades. Nada de la expresión, a los amigos la justicia, a los enemigos la ley. Se trata de expresar la voluntad del pueblo, manejando dos modos esenciales. Una, la revolución que cambie la estructura de la forma del gobierno y de oportunidades productivas. Y otra, la transformación que ajuste y modifique las modalidades de la justicia, utilizando y permitiendo medios alternativos, porque lo que no está prohibido está permitido. Veamos pues el primer contexto de la revolución, ¿verdad?, que se da precisamente por el rompimiento del tejido social y que lleva en un momento dado a la anarquía como acompañante en los términos de facto, ¿verdad? Revolvina no lo hace bien, ¿verdad?, dando a conocer y genera en ello lo que se llama la teoría integral del derecho del trabajo. En sus obras nos dice que derecho social es el conjunto de principios, instituciones y normas que en función de integración protegen, tutelan y reivindican a los que viven de su trabajo y a los económicamente débiles, ¿verdad? En esa definición pues integral del derecho procesal del trabajo data del año de 1941 y también nos dice conjunto de reglas jurídicas que regulan la actividad jurisdiccional de los tribunales y el proceso del trabajo para el mantenimiento del orden jurídico y económico en las relaciones obrero-patronales, interobreras e interpatronales. Entonces, así tenemos una parte promisoria y cuasi profética. El segundo punto en relación a la transformación, ¿verdad?, se conduce esta bajo un formato de rompimiento fáctico dentro de las instituciones, ¿verdad?, y trata de encauzar el Estado de Derecho preexistente, llevando al pueblo, ¿verdad?, bajo diversas circunstancias con la experiencia de cambios estructurales reales, caminando en tránsito pues institucional y desapareciendo y fusionando actividades orgánicas administrativas. Un orden dentro del cambio creativo, modificando y en forma extintiva de los efectos
propios de los hechos jurídicos. Una realidad que se porta pues con alfileres e implica riesgos en el ejercicio político pacífico y girar en un momento dado hacia la incertidumbre, pero sustentable en las oportunidades del avance, desarrollo y concreción del bien común solidario. Por supuesto que nada es garantía de éxito. El estar expuestos a la disposición, la tolerancia y el respeto de los derechos humanos, una actitud política de hacer dejar de ser obstáculo o un muro de contención por consigna. Pues para toda autoridad es obligatorio hacer lo prescrito por el derecho, dejar de omitir y evitar realizar lo que no le corresponde, salvo las excepciones que igualmente previstas en la aplicación ejecutiva de la norma, se da la discreción, que desde luego no es abierta, sino acotada para el ejercicio de sus funciones. Lo anterior nos dice que hay que proyectar medios alternativos de justicia para solventar las lagunas y omisiones de la ley en aras de una justicia anhelada y tal vez distante. Tenemos que definir y decidir bajo diversos contextos las soluciones a los planteamientos de la población, otorgando soluciones integrales con sencillez y humildad para la paz social, ganando todos. Tomemos los medios más adecuados, sin formalidad técnica compleja que sancione la dilación o el rezago de los asuntos. Hacia el infinito, pues, Maestro, disculpas, 2 minutos. correcto, 2 minutos. ¿verdad? Y de ahí, ¿verdad? Tenemos pues dos dilemas de cómo restituir el orden social y atender lo estructural en sus diversas necesidades, brotando pues la experiencia de los cambios de la voluntad pacífica para el bienestar social y la posibilidad de crecimiento y desarrollo. Dejaré pues para la siguiente parte de la sesión el aspecto de la enunciación no taxativa, pero no limitativa, de enunciar esos medios alternativos que en un momento dado existen. Muchas gracias y continuamos. Gracias, doctor, muy amable por su participación en el que usted nos ha hecho el conocimiento de estas herramientas de la justicia alternativa que se han dado precisamente, lo menciona usted, por estos cambios sociales y las periódicas transformaciones que hacen al pueblo expresarse pidiendo, como dice usted, la convivencia y la aplicación de una forma equilibrada y disciplinada de la impartición de justicia. Usted nos dice que se ha perdido la confianza mucho en esta administración de justicia por parte de los ciudadanos, pidiendo un esfuerzo para conseguir la viabilidad de posiciones jurídicas en favor de ellos. Nos menciona usted que precisamente por estos cortes económicos y sociales en estos tiempos son elementos muy importantes que inclinaron las balanzas, ¿verdad? Y por eso es que nos menciona usted que estuvo en la búsqueda y experimentación de otras vías en las cuales tuvieran respuestas los ciudadanos. Nos hace usted ir hacia atrás, hacia la historia de la implementación, del estudio de los derechos humanos a través de las grandes cartas constitucionales que dieron lugar a nuestro Estado constitucional y que gracias a esas cartas como la Constitución que nos mencionó usted de 1857 y el tema que habla usted de Jefferson y Madison, nos llevan a entender por qué es necesario o fue necesario la implementación y la protección de estos derechos humanos dentro de las constituciones y nos dieran lugar a estas cartas constitucionales en donde se pueda solventar la protección de los derechos del ciudadano, como usted nos maneja, y uno de ellos es tener la libertad de poder llevar a cabo todas sus actividades, pero más que nada el respeto a su dignidad como seres humanos. Dentro de usted menciona, hay algo muy importante que relaciona en cuanto a los conflictos de trabajo que hoy estamos enfrentando y que precisamente habla usted de cómo ahora las autoridades administrativas en ese rezago que se tiene, pues se han creado tantos conflictos y tantas injusticias que se han dado en este aspecto.
nos habla usted de estas herramientas que probablemente usted profundice más adelante, que le permiten a las partes pues, buscar una solución mejor a sus conflictos laborales por los principios que usted posiblemente para más adelante nos mencionará y que dan una posibilidad de utilizar estas vías de solución de conflictos a las controversias y que le dan la mayor inmediatez a la solución de los conflictos. Muchas gracias, doctor. En la segunda participación estaremos atentos. Bien, pues continuamos ahora con la participación de la doctora Guadalupe Romano Casas, delegada de Sinaloa, en donde nos permitirá escucharla sobre el tema del proceso laboral mexicano y sus desafíos. Doctora Guadalupe, hemos ya dado lectura a su breve currículum y aprovecharemos el tiempo para escucharla con toda atención. Tiene el uso de la voz, doctora Guadalupe Romano. Muchas gracias, doctora Carolina. Muchas gracias a todos por estar aquí. Mucho gusto en saludarles. Agradezco a la Academia Mexicana por esta oportunidad y en nombre del doctor Manuel de Jesús Esquivel Leiva hago la participación en este momento de acuerdo a que, como ya lo manifestamos, él no puede estar en este momento. Y si ustedes me permiten, voy a compartir unas pequeñas diapositivas para que esto tenga mayor celeridad. Bien, ¿sí la tenemos al frente ya? ¿Está al frente? ¿Sí? Doctora, yo lo estoy visualizando en la primera. Sí. Muchas gracias. Le comento a los demás, ¿se visualiza? ¿Correcto? Muy bien. Tenemos en primer lugar, como introducción y agradecimiento para ustedes, recordar qué es la justicia para Justiniano en las institutas, cuando él decía que es la constante y firme voluntad de cada quien, de darle a cada quien lo que le pertenece. Con esto iniciamos presentando el proceso laboral mexicano y sus desafíos, que como ustedes sabrán son bastantes. No obstante, vamos a hacer un esbozo muy sencillo sobre un poquito del antecedente, no nos vamos a tardar mucho, y aquí encontramos el primer antecedente para que el proceso laboral mexicano esté en este momento en el lugar en el que se encuentra. México tuvo hasta cierto punto la solicitud, entre comillas, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico en el 2012 para que realizara una tarea legislativa exhortándole a crear reformas laborales para un país competitivo, como acaba de comentarnos la maestra Carolina, entrando a los aspectos de la globalización o del mercado internacional en el que México se hizo parte a través de distintos instrumentos internacionales y de distintos tratados, como luego lo vamos a analizar. ¿Qué pasó con esta reforma? En este momento lo único que hizo fue incertidumbre e inestabilidad en el empleo y pago de la indemnización constitucional. ¿Qué más hizo? Trastocó sustancialmente la prestación laboral en relación a los salarios caídos. Pero en materia procesal, que es lo que nos acontece en este momento, pues se pretendía reducir la dilación de juicios, lo cual fue contraproducente. ¿Por qué? Porque se otorgó mayor facilidad a los patrones para sostener juicios extensos. Se redujeron los servidores públicos, es decir, el recurso humano, del cual también vamos a abordarlo en la época actual, ¿verdad? Y los estados y gobiernos manifestaron pues que no les era posible llevar a cabo esa reforma debido a que no podían solventar los gastos que se fueran a originar. Al respecto, encontramos que el 25 de febrero del 2017, ya el Diario Oficial de la Federación nos publica textualmente la reforma a los artículos 107 y 123, en el cual nos dispone
que debe hacerse una modificación a la justicia laboral. ¿A qué hace alusión esta reforma? Pues el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que por cierto ahorita vamos a ver que apenas México acaba de ratificarlo, a distintos instrumentos internacionales y en aquel tiempo, en el 2017, al llamado Tratado Trilateral, México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué se logró con esto? Pues modificaciones estructurales a la Ley Federal del Trabajo y a leyes secundarias. Nos vamos de manera inmediata al 2019. En cascada, estas reformas dispuestas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos llevan al 1 de mayo del 2019, en donde el Diario Oficial de la Federación emite el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de la Defensoría Pública, Ley del Instituto y otras leyes. Todo esto en materia de justicia laboral, ¿verdad? Y buscando siempre la libertad sindical y negociación colectiva, de la cual nos habla el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue ratificado apenas el 20 de septiembre del 2018. Significa que esto fue no solamente una solicitud, sino más bien una exigencia que teníamos ante estos instrumentos, ante la ratificación del Convenio 98, donde nos pide que se lleve a cabo una negociación colectiva que no se lleva a cabo aún, y no le queda a México otra más que adherirse al convenio, pero tener que hacer sus modificaciones correspondientes. El convenio entra en vigor el 23 de noviembre del 2019. Vean ustedes cómo en mayo del 2019 apenas se publica el decreto y entra en vigencia el convenio el 23 de noviembre de 2019. Ya entonces, también tenemos que acotar a las políticas que surgen del anexo 23 del ahora TEMEC, que tiene que ver con los aspectos de la negociación sindical, que tiene que ver con los sindicatos, con la justicia laboral y demás prestaciones de las instituciones. ¿Qué pasa aquí? Pues se busca transitar del corporativismo actual a una democracia sindical efectiva, y que luego vamos a ver que es uno de los principales riesgos y por qué, o uno de los principales desafíos o retos. Se busca erradicar los contratos de protección firmados a espaldas de los trabajadores. Esto es titánico y no lo digo yo. Vamos a ver cómo lo dicen los mismos representantes de institucionales mexicanos, incluso el Consejo de la Judicatura Federal. Se busca instaurar una negociación colectiva auténtica, en que los contratos colectivos de trabajo y su revisión serán aprobados por mayoría mediante voto personal, libre, secreto y directo. Muy interesante. ¿Suena utópico? Pudiera ser. ¿Podemos llegar? Esto lo vamos a ver poco a poco durante el trayecto del avance que proyecta la reforma. La creación de un centro, esto es interesante y aquí nos vamos a detener un poquito en relación a la exposición del maestro Mercado Castro, cuando él nos hablaba de los mecanismos alternativos de solución a conflictos. Y efectivamente, la reforma propone la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral con la función de llevar a cabo la conciliación de manera previa. Este se va a consistir en otro importante reto desde el punto de vista procesal, que es lo que me compete. Se busca pasar de una justicia laboral lenta, poco eficaz, hacia procedimientos con mayor celeridad. Los tribunales laborales adscritos al Poder Judicial se pide que sean dotados de autonomía e independencia en sus decisiones. ¿Qué pasa cuando hablamos de los mecanismos alternativos de solución a conflictos en materia de justicia laboral? Pues sabemos que no es una figura jurídica nueva los mecanismos alternativos de solución a conflicto. Ya los tuvimos como inicio en materia procesal penal y el día de hoy lo retomamos en materia laboral por disposiciones constitucionales y de acuerdo a la ratificación del convenio con la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué surge aquí? El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que por cierto, ahorita vamos a ver los desafíos temporales, ¿verdad? Publica primero que ya va a empezar a laborar.
pero posteriormente dice, fíjense que siempre no. Doctora Romano. ¿Perdón? 2 minutos, doctora Romano. Sí, surge una convocatoria en la que el personal que habían convocado para llevar a cabo ya la apertura del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que iba a proteger a los trabajadores, siempre no. Ojo, y aquí va el primer reto con el que nos podemos quedar. Al inicio existían en el 2019 alrededor de 50,000 contratos colectivos registrados en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Estos tienen que pasar al Centro Federal de Conciliación. Durante el 2018 se depositaron 7,440 nuevos contratos colectivos de trabajo y se celebraron 5,505 aproximadamente que tenían que ver con revisiones salariales, contractuales de empresas y jurisdicción federal. No lo digo yo, lo tengo completamente documentado. Esto surge del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que está disponible en el portal de Gobernación. Así que esto ya es un reto importante. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos da estos datos con base a las funciones del nuevo Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que protegerá a los trabajadores, que por cierto, aún no se constituye como tal y se están prorrogando las fechas. Muchas gracias y quedo para la siguiente participación. Muchas gracias, doctora. Muy interesante todos los datos que usted nos ha proporcionado, en donde nos hace precisamente una semblanza de cómo es que esta justicia laboral ha venido encontrándose a través del tiempo con muchos desafíos y que a través de las reformas que usted nos ha mencionado para sintetizar en materia laboral aquí en nuestro país, en la reforma laboral del 2017, que se dieron las primeras reformas a los artículos 107 y 123, se va creando principalmente lo que México tiene que cumplir por el principio de convencionalidad, es decir, haberse reformado ese artículo primero de la Constitución en el 2011, obliga a crear que efectivamente se tenga que tomar y cumplir los convenios internacionales que usted gentilmente nos menciona, que es el convenio 98 de la OIT, los instrumentos internacionales y todos los tratados. Lógico. ¿Por qué? Porque toman el mismo rango de nuestra Constitución y bueno, pues esas son las consecuencias de las que ahora tenemos tantas reformas y que también las vemos implementadas ya en la reforma del 2019 que usted también nos menciona, que hace las reformas a todas aquellas leyes orgánicas en materia de justicia laboral y principalmente se centran acerca de la libertad sindical y las negociaciones colectivas y algunas exigencias que ahí se plasman porque estos convenios, más que nada, este principio de convencionalidad exige que se hagan estas reformas y las cumplen. Por eso usted nos significa las fechas de que en mayo se publique, el 23 de noviembre se cumplen y se echan a andar. Habla usted precisamente de ese anexo 23 que ahora este nuevo convenio internacional que se transforma en TEMEC nos lleva a hablar de justicia laboral, de sindicatos, de corporativismo hacia la democracia sindical. Esa erradicación de los contratos a espaldas de los trabajadores. Y algo que usted significó en lo último de su plática, esa creación del Centro de Conciliación y Arbitraje para crear una conciliación previa, donde nos habla usted que esta justicia alternativa o principios de justicia alternativa ya los teníamos en el aspecto de la conciliación, que nunca se cumplió debidamente, pero que buenos fueron esos pasos en el que se encontraron este tipo de intervención de terceros para evitar que los conflictos llegaran a la jurisdiccionalidad. Ese es grandes rasgos. Muchas gracias y esperamos que nos se siga retroalimentando brillantemente en la segunda participación con sus láminas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Daremos ahora paso a la participación de nuestro tercer panelista con el tema sobre la teoría del riesgo social. Le doy la bienvenida al licenciado Samuel Iván Campoy, quien es nuestro delegado en Baja California, para que nos haga uso de la voz y nos haga partícipe esa exposición que estamos esperando sobre este tema. Doctor Samuel Campoy, perdón, maestro Samuel Campoy, ya lo dice doctor, ¿verdad? Tiene usted el uso de la voz.
Muchas gracias, doctora Carolina Viveros. La saludo cordialmente. También saludo a mis compañeros de este sexto panel virtual y a todos los que amablemente nos ven y escuchan por YouTube y Facebook. Pero sobre todo también quiero agradecer al presidente nacional de nuestra Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, por invitar a un servidor a este magno evento virtual que sin duda será muy útil para todos. Y bueno, a mí me tocó hablarles de la teoría del riesgo social laboral y prácticamente aquí la idea central es intentar alcanzar a esa dura y necia realidad para visualizar de la mejor manera una genuina justicia social. Como ustedes saben, seguimos en medio de una pandemia reconocida por nuestras autoridades desde el 30 de marzo del 2020, titulándola como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, ocasionando que pues, el tema de los riesgos laborales tomaran un mayor auge hoy en día. Para iniciar con el tema de las diversas teorías del riesgo laboral per se, es indispensable saber primero qué son los riesgos y qué consecuencias acarrean los mismos. Pues bien, para que todos lo entendamos de una manera en general, el concepto de riesgo es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. Curiosamente, en la doctrina, el riesgo lo catalogan como un evento posible e incierto, y este debe estar contemplado en un contrato de seguro privado, como también en los seguros sociales. Es decir, cuando llega a existir un riesgo, ese acontecimiento dependerá desde luego del nacimiento de una obligación a cargo de la entidad aseguradora, cualquiera que sea la naturaleza de esta. La Ley Federal del Trabajo contempla el riesgo como la amenaza de que acontezca un accidente o una enfermedad susceptible de causar a una persona un daño o perjuicio, ya sea físico o mental, derivado también de las circunstancias relativas a su trabajo, que sí se puede prever, pero no siempre se puede eludir. Desde luego que esto no es un tema nuevo. En el devenir de la historia sobre el concepto de riesgo, han surgido diversas teorías, las cuales procuraban resolver el conflicto jurídico de responsabilidad de dichos riesgos. Muchos tratadistas del derecho laboral y de la seguridad social han tocado el problema jurídico que entraña las múltiples ideas que sobre el tema han surgido a través de los años y que con el transcurso del tiempo han tenido profundos cambios sociales debido a los avances científicos y tecnológicos que sobre todo estas últimas fechas hemos experimentado como sociedades organizadas. Partiendo entonces de este escenario, tenemos que, a fin de contar con una idea general sobre este tema, vamos a citar algunas teorías de las que consideramos más trascendentes y que nos van a servir de guía para analizar los avances logrados. Empezamos con la primera. Tenemos la teoría de la culpa. La teoría de la culpa descansa en la idea de que el autor de un daño debe de responder de él, afrontando el pago de la indemnización correspondiente. Esta teoría tuvo su origen en el Código Civil francés a mediados del siglo XIX y establecía pues que todo hecho humano que cause a otro un daño obliga a aquel por culpa del cual se ha producido a repararlo. Esta tesis también fue recogida por el legislador mexicano en los códigos civiles cuando pues, las relaciones de trabajo todavía se regían por la materia civil, en donde su aplicación, lo sabemos todo, que es de estricto derecho, lo que ocasionaba que cuando el operario sufrió un accidente, pues este tenía la carga de la prueba para demostrar en juicio que dicho accidente había sobrevenido por culpa del patrón, lo que obviamente pues era por demás injusto. Luego tenemos también la teoría de la responsabilidad contractual. Por regla general, las partes deben de cumplir con las obligaciones adquiridas en los contratos que hayan celebrado, atendiendo desde luego los términos y condiciones expresamente establecidos en los mismos. Es decir, generalmente, bueno, aquí en México es aplicable el principio general de derecho pacta sunt servanda, que significa lo pactado debe cumplirse. En ese sentido, la responsabilidad no derivaba entonces en realidad de la culpa en el siniestro del empleador, sino que emanaba del contrato de trabajo celebrado por el patrón y con el operario siniestrado. Luego entonces, la aplicación del patrón pues, es velar por la seguridad de sus obreros, haciéndolos presuntamente culpables del accidente laboral sufrido por sus empleados, ya sea un accidente o una enfermedad. Luego tenemos el caso, la teoría del caso fortuito. La teoría del caso fortuito estriba en la idea de que quien obtiene un beneficio de una persona a través de su fuerza de trabajo, pues justo es que suma también los riesgos originados por el empleo de este último. Sin embargo,
Existen ocasiones en que el incumplimiento de una obligación no puede ser imputable al deudor, porque este también se ve impedido de cumplir por causa de un acontecimiento que está fuera del dominio de su voluntad, que no ha podido prever, previéndolo, no podía evitar. Acuérdense también que nadie está también obligado a lo imposible. Esta teoría seguimos con la teoría del riesgo creado. Tenemos que esta teoría, que también desde luego es eminentemente civil, obliga a las personas a asumir la responsabilidad del daño que se haya producido por acción u omisión, ya sea también directa o indirectamente, por un bien de su propiedad, con independencia de si se tiene o no la culpa del resultado dañoso. Y aquí quiero yo explicarme bien. Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad incluso en que se desarrollan o por la naturaleza explosiva o inflamable, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, porque pues simplemente los empresarios son responsables en todo caso de los riesgos de trabajo que sufran sus operarios, salvo las excepciones previstas por la ley. Luego tenemos la teoría del riesgo profesional. La teoría del riesgo profesional consiste en atribuir a la industria las consecuencias de los riesgos que ello produce, basada en que si el dueño de la máquina debe repararla para que le siga produciendo utilidad, pues justo es también que repare los daños causados al operario por su labor productiva. Esta teoría ha tenido también un gran arraigo en materia laboral y sin lugar a dudas ha inspirado en las leyes del trabajo en casi todo el mundo, aunque ahora no puede entenderse esta teoría desligada también del régimen de protección integral de la seguridad social moderna también. Luego tenemos la teoría del riesgo de autoridad, que no le es ajena tampoco a la anterior. La teoría del riesgo de autoridad también precisamente se funda en una derivación de la teoría anterior, porque se orienta hacia otras actividades laborales no industriales, en las que, si bien no se utilizan máquinas, de todas maneras se entrañan riesgos en la actividad subordinada. En esta teoría, la base de la responsabilidad patronal se justifica entonces no en razón del mayor o menor peligro de la labor per se, sino como una consecuencia de la subordinación de un empleado con respecto a la autoridad que sobre el trabajo contratado ejerce un patrón. Un ejemplo de ello pues es el mítico artículo 123 constitucional en su apartado A, fracción 14, en donde previene que los empresarios serán responsables de los accidentes y enfermedades que sufran sus trabajadores con motivo de su trabajo, estando pues los patronos obligados a pagar la indemnización correspondiente. Inclusive, si dicha responsabilidad subsiste aún en el Estado, en el caso pues de que el patrono contrate el trabajo por medio de un intermediario. Fíjense cómo esta fracción constitucional alude a las teorías del riesgo profesional y del riesgo de autoridad. Luego tenemos también la teoría del riesgo social. La teoría del riesgo social constituye sin lugar a dudas el fundamento de los actuales sistemas de los seguros sociales. Es prácticamente todo el mundo, partiendo pues del supuesto de que los riesgos de trabajo derivan de un mundo laboral que debe ser concebido integralmente en modo tal pues que los accidentes no pueden imputarse ni a una empresa ni a un patrón determinado, sino a una sociedad organizada. Entonces, de esta manera, al distribuir la responsabilidad de un individuo para hacerle frente con los recursos de una colectividad, pues así se evita el peligro de la insolvencia también patronal y obviamente habrá una mayor capacidad de respuesta pues en favor del operario y sus beneficiarios, con la evidente justicia social que esto trae aparejado. 2 minutos, doctor. 2 minutos, Samuel. Gracias, doctora. Esta teoría del riesgo social, pues, parte del reconocimiento de que los siniestros de trabajo devienen de una actividad laboral que solo puede concebirse de manera integral, de tal manera, pues, que los accidentes no pueden ser imputados solamente a un patrón determinado, sino a una colectividad entera, porque de esta manera se distribuye la responsabilidad para hacerle frente con los recursos de toda sociedad organizada. Un ejemplo claro de esta teoría es la ley del Seguro Social, puesto que su artículo 53 de dicha ley, el patrón que incluso haya asegurado a los trabajadores a su servicio contra los riesgos de trabajo, pues quedan obviamente relevados del cumplimiento de dichas obligaciones que establece la Ley Federal del Trabajo. Bien, entonces,
que la ley del Seguro Social, incluso desde 1973, se aplica la teoría del riesgo social porque es obligatorio para los empleadores afiliar a sus trabajadores ante el IMSS, y de no hacerlo, pues constituye también un delito federal. Así pues, estas 7 teorías del riesgo laboral nos dan una amplia perspectiva sobre la responsabilidad que deben tener los involucrados de una relación de trabajo, incluyendo el propio Estado también. De tal manera, pues, que las medidas de prevención y control en las fuentes de trabajo deben ser prioritarias para proteger a los trabajadores de la exposición de estos riesgos, que ahorita que estamos precisamente en medio de una pandemia, son fundamentales para evitar dichos riesgos, que por cierto, ya en mi segunda participación hablaremos más sobre este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante la exposición que nos ha hecho acerca de los antecedentes y cómo es que se ha llevado la teoría del riesgo social a través de buscar la genuina justicia social, que es lo que usted nos inicia platicando, y cómo es interesante precisamente por la situación que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Como una probabilidad de riesgo para todos, porque el mayor riesgo lo vemos en las personas que están atendiéndonos en los centros de salud. Un gran riesgo, porque son los centros de salud, son los enfermeros, son los médicos. Es un gran riesgo que tienen, ¿por qué? Porque ahí están exactamente expuestos a una situación muy especial. Y ahí nos habla usted de ese tipo de seguros que no tan solo deben ser del tipo del seguro social, sino que hay que tomar muy en cuenta también y protegerse a través de los seguros privados. Y nos habla usted de todas las antecedentes, las diversas teorías de riesgos que podemos encontrar y que son antecedentes, y cómo está la teoría de la culpa, la teoría de la responsabilidad, la teoría del caso fortuito, en este caso la teoría del riesgo profesional, en donde ya estamos hablando de atribuir la reparación del daño en el operario, el riesgo de autoridad, y también en la teoría para llegar al riesgo de la teoría del riesgo social a grandes rasgos. ¿Sí? Es lo que estoy tratando de recapitular, haciendo usted hincapié porque es importante esa teoría del riesgo social, porque pues la tenemos bien ubicada en ese artículo 53 que usted nos habla de nuestra ley del Seguro Social, en la cual es más bien una manera integral, ¿sí? de recapitular ese riesgo, hacerlo integral para todos, no nada más para solo quien lo está sufriendo, ¿no? Sino siempre hay que cuidar mucho por parte de los patrones las medidas y prevenciones de los riesgos que corren en el ejercicio de su trabajo. Muchas gracias, doctor Campoy. Espero haber recapitulado un poco la gran amplia información que usted nos ha proporcionado en esta presentación. Bien, siguiendo nuestra procedimiento de nuestro panel, bueno, pues creo que daremos continuación a nuestra participación de la segunda parte de los panelistas para que terminen y cierren su participación acerca del tema que han estado exponiendo. Si me lo permiten los panelistas, daré paso al uso de la voz a nuestro panelista que tuvo el inicio de este panel, al licenciado Jesús Enrique Mercado Castro en su segunda participación con 7 minutos, maestro. Adelante. De acuerdo. Adelante. Y continuando, ¿verdad? Tenemos precisamente en relación a los medios alternativos, pues, de justicia, de una manera, pues, taxativa, enunciativa, en el mejor de los casos, podemos señalar de que existen toda una serie de medios como son la conciliación, la mediación, el arbitraje, la amnistía, el indulto, la organización de sanciones por reconocimiento de culpabilidad bajo compromiso de reinserción social, evitando la revictimización, la revocación de mandato, la resistencia civil, la gestión, la negociación y el juicio, entre los que pues tengo acotados, ¿verdad? Al respecto. Indudablemente, ¿verdad? Que los más propios dentro de nuestra idea, ¿verdad? Pues van hacia la conciliación, la mediación, el arbitraje, ¿verdad?
la negociación, ¿verdad? El juicio propiamente dicho, y un aspecto interesante que es el de la resistencia civil, que en un momento dado pues también se proyecta o se presenta dentro de las relaciones laborales, sea en forma individual o de manera colectiva, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Lo que tenemos también es de que la reglamentación pues se encuentra muy parca, muy escasa al respecto, y en un determinado momento, tratándose de los diversos conflictos que surgen en muchas ocasiones, ¿verdad? Salvo en que precisamente las partes resuelven sus asuntos y como tales quedan ya terminados, ¿verdad? Pues tenemos que muchas veces dentro de los tribunales pues se dan criterios que pues hay, que diremos, ¿verdad? En el mejor de los casos. Y sobre todo también en un momento dado pues mucha reglamentación pues también tiene un defecto, ¿verdad? Que acota pues la libertad, ¿verdad? En un momento dado. Entonces, y por otro lado, pues también tenemos una herramienta muy importante que es precisamente la que estamos utilizando, ¿verdad? Que es dentro de la integración en a la que estamos sujetos, ¿verdad? Que es precisamente en razón de los avances, pues que la humanidad ha tenido, ¿verdad? Y esto hace posible, ¿verdad? Un mejor desarrollo a través de nuevos materiales, y en ese sentido, ¿verdad? Aparece pues un espacio que se llama nanotecnología. Indudablemente que no me voy a ocupar de esa cuestión técnica, pero que en un momento dado pues integralmente pues tenemos la obligación de estar en conocimiento líteres de las diversas situaciones, toda vez de que el buen juez, ¿verdad? En un momento dado es perito de peritos y como tal tiene que atender y resolver los asuntos apoyándose con los especialistas o los técnicos que en un momento dado tengamos a la mano, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, pues como dije, existe un debate por el uso pues que se le ha dado a ese término también de la nanotecnología, ¿verdad? Pero también por otro lado, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? Que debido pues a las censuras que en un momento dado llegan a ocurrir, y que dentro de la definición que tenemos del trabajador en un momento dado tenemos de que este debe de obedecer, ¿verdad? Hay un caso muy concreto y muy clásico que tenemos en México y que no es desde luego muy reciente, pero que precisamente se da en la época de la independencia, y que es el caso de Carlos María Bustamante, ¿verdad? Una situación pues muy propia que se dio, un gran elemento que tuvimos, y que en un momento dado escribió: hay tiempos de hablar y tiempos de callar, ¿verdad? En 1827, cerrando más o menos en sus ciclos de su manejo de la cuestión del manejo de la imprenta, ¿verdad? Conspiraron contra él y lo apresaron por un término de 3 días, ¿verdad? Sin especificar los motivos de su detención, ¿verdad? Y narra que fue absuelto después de haber sido detenido por el padre Mier, y cree que también influyó Guadalupe Victoria al estar aún preso. Describe la visita del señor José María Tornel, quien le da 30 pesos. Bustamante los rechaza, pero después los tomó y los depositó en la alcancía que es la imprenta, señala. Al final hace una reflexión, ¿verdad? Tal es la falsa política en el mundo, ¿verdad? Y con que los hombres procuran engañarse mutuamente. Esta fecha, ¿verdad? Se dio pues en 1827 en el caso de José María Bustamante, en la época de la independencia. O sea, circunstancias, ¿verdad? Meras, y casos son simplemente similitudes y casualidades en la actualidad, ¿verdad? Indudablemente que hay que, como dije, ¿verdad? Reglamentar en lo posible
con una visión adecuada a los diversos medios alternativos de justicia con que debemos de emplearnos, ¿verdad? Y entonces, a propósito, pues, de los derechos humanos y su trascendencia, en el quehacer, como dije, ¿verdad?, tenemos el caso que acabo de mencionar, ¿verdad? Entonces, existe, pues, un vocablo perfecto, compuesto, ¿verdad?, que es el de justicia social, el cual se remite como antecedente adoptado por la cultura occidental del discurso hebreo, empleado en frases de parábolas atribuidas a Jesucristo que están plasmadas, ¿verdad?, en los evangelios bíblicos, ¿verdad?, de esta etnia social. Y luego son utilizados por primera vez, ¿verdad?, en la literatura católica y en una propuesta al Concilio Vaticano, ¿verdad?, por el cardenal Mermilló, que dice: por esto nos parece necesario que ese sagrado concilio proponga en estos aberrables errores y aclare los principios de justicia social, que exponga los deberes de los ricos para con los pobres, sean obreros, ¿verdad?, o criados, pero también en si estos incumbe para con los amos. Muchas gracias y enhorabuena por dejarnos participar. Intervención en el cual usted nos recapitula ya cuál es toda esta situación que se da, y hacemos o escuchamos en usted la situación importante del caso de Carlos María Bustamante, cómo lo desarrolla y nos da a entender, pero más que nada nos da a entender a usted cómo es que siempre a través del tiempo se ha buscado una justicia alternativa, es decir, buscando más allá de lo que hablamos en la justicia, la justicia que nos da en la medida que conocemos a través de tribunales, pues se vaya fuera de estos tribunales y se lleve a cabo por algo que permea este tipo de justicia alternativa, que es el principio de la voluntad de las partes. Eso es lo principal en la mediación, en la conciliación, el arbitraje, siempre debe de permearse los principios que basan a todos ellos, principalmente, que es el principio de la voluntad de partes y más que nada la confidencialidad y la flexibilidad de esta justicia alternativa y la inmediatez. Y lo escuchamos a través de cómo es que ha habido esta resistencia civil a través de tratar de lograr este debate histórico para lograr una justicia alternativa. Muchas gracias, doctor. Bien, pues daremos paso a nuestra siguiente panelista, la doctora Guadalupe Romano, para efectos de que nos siga participando con su importante exposición sobre el tema de los procedimientos del trabajo. Adelante, doctora. Muchas gracias. Nada más para dar respuesta a las amables preguntas que han hecho el público, ¿verdad? Vamos a dar seguimiento aquí, por favor. Y me voy a ir directamente a lo que sería el aspecto procesal. Ahorita nuestra amiga Carolina Viveros nos hablaba de los principios a los que aluden esta reforma constitucional y por ende, más que nada, la reforma laboral. El principio de convencionalidad y el principio de constitucionalidad hacen las reformas en materia de justicia laboral. Nos vamos a ir directamente y ahorita voy a contestar con esa tabla las amables preguntas que nos está haciendo el auditorio. La reforma de fondo en materia de derecho procesal del trabajo, que es lo que nos acontece. Son 3 ejes importantes. Primero, esta justicia laboral hoy se impartirá por el Poder Judicial de la Federación, antes por las juntas de conciliación y arbitraje, que por cierto siguen vigentes y que deben acotar los procedimientos que tienen, los procesos y procedimientos que tienen en este momento para posteriormente irse al área de la justicia del Poder Judicial de la Federación. Otro aspecto importante en materia procesal es la existencia de la etapa conciliatoria. Como ya vimos, en materia penal,
pues muy pocos procedimientos han llegado a instancia de juicio oral. En este caso, se pretende detener y llegar a acuerdos mediante los mecanismos alternativos de solucionar conflicto, la conciliación que ya la teníamos, pero que ahora se busca que opere mediante una instancia distinta al Poder Judicial, que es el que va a actuar en materia laboral. Y por último, el fortalecimiento de la negociación colectiva y la sindicalización, que pareciera que no tuviera mucho que ver. Sin embargo, si hubiera una real negociación colectiva, pues muy pocos casos llegarían a la cuestión meramente procesal. ¿Cómo se pretende lograr esto? Y con esto voy a dar respuesta ahorita a las preguntas que me han hecho muy amablemente. Primero que nada, se busca como objetivos la tecnología, la información y comunicaciones. Alguien preguntaba, bueno, es que los emplazamientos van a ser más fáciles. Bueno, porque ahora se busca implementar la tecnología de la información y de esa manera vamos a tener notificaciones y demás, pero pues ya saben que habrá emplazamientos que son de manera personalizada. La creación de juzgados de distrito especializados en materia de justicia laboral. Esto es parte de los objetivos. Ojo con la infraestructura y equipamiento, que tiene que ser una infraestructura desde el punto de vista tecnológico, pero también una infraestructura desde el punto de vista del recurso humano. La defensa adecuada, una formación y selección del personal, la relación interinstitucional, debe haber peritos, una armonización normativa y algo muy, muy importante que vamos a ver cómo va a consistir en el principal reto o el principal desafío que tiene esta reforma y sobre todo en tiempos de austeridad y más con los 119 fideicomisos que acaban de quitar y no sabemos cuánto más. Los elementos presupuestarios. Se dice, sí, se tiene que implementar esa reforma procesal. Para lograrlo necesitamos todo esto, todo es infraestructura, todo es presupuesto. Por ende, los objetivos transversales que vamos a encontrar con esta reforma es la armonización normativa y los elementos presupuestales. ¿Qué va a suceder con esto? Bueno, aquí vamos a ver cómo no quiere compartir. Está, ahora sí, está habilitado. Vemos cómo pues la negociación colectiva puede ser el instrumento más eficaz para obtener la justicia laboral. Porque si prevenimos esos conflictos, entonces no vamos a llegar a los tribunales. ¿Cuáles son los retos procesales? Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el mismo análisis del Consejo de la Judicatura Federal cuando dice, ok, se van a llevar actuaciones jurídicas realizadas por centros de conciliación, pero una cosa es esa actuación celebrada fuera y luego se tiene que ejecutar dentro de un juzgado. ¿Quién lo va a ejecutar? Aquí vamos a tener muchos juicios de amparo, dice, indirecto en relación al 114 de la ley de amparo, debido a que va a haber centros de conciliación distintos fuera de un juicio, incluyéndose los convenios celebrados por ahí, que finalmente se van a elevar a cosa juzgada. Dice, va a tenerse, ellos mismos lo manifiestan, va a tener que haber una sanción posterior en una vía incidental por un órgano jurisdiccional y entonces aquí estos convenios celebrados en los centros de conciliación tendrán ejecutabilidad plena. Este es un reto para el Consejo de la Judicatura. Otro, el juicio se considera iniciado en la presentación de la demanda ante un órgano jurisdiccional y con la reforma la jurisdicción laboral iniciará cuando la conciliación no hubiera sido efectiva. ¿Cuál es el reto? Determinar ante cuál órgano deberá ser presentada la demanda laboral. Aquí esto es muy importante. Otro aspecto que tenemos va a ser subrayar, es importante subrayar, dice, la delegación jerárquica, es decir, ¿cuándo se van a armonizar las leyes de manera completa? Tenemos reglamentos que aún no han surgido y ahorita decían algunas compañeras en sus preguntas, ¿cree que vaya a ser eficaz y que se lleve a cabo ya el cambio de la solución de conflictos en este año? Por supuesto que no es posible, es uno de los principales retos que tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros
vemos aquí los datos y yo les comentaba a ellas, ahorita lo vamos a decir con datos duros, ¿verdad? Dice, en la cuestión presupuestal representa un aspecto fundamental en la transición. ¿Por qué? Porque debe considerarse que en un país donde existen 61 juntas especializadas, solamente en la Ciudad de México se tiene un promedio anual de 94,089 conflictos individuales y colectivos de trabajo. 11,433 procedimientos registrales que se tienen que hacer de contratos y demás. Y esto fue del 2012 al 2017. Se tiene entonces que hacer mínimamente un número similar de jueces de distrito para que se configure esta reforma procesal que se pretende hacer, lo cual va a ser muy difícil que se concrete en este año. Y les decía a las chicas que nos hacían el favor de preguntar, entre ellas Rosetti, Anayeli, Castañeda López y Sara Ulloa, que muy amablemente lanzaron preguntas, simplemente el reto laboral para el personal que actualmente está en las juntas de conciliación y arbitraje, que tendrán que pasar, porque se dijo que se tienen que respetar los derechos de los trabajadores y tendrán que emigrar a los tribunales especiales. Como trabajadores de confianza simplemente hay 1,481 plazas, de base 422 y 293 eventuales. Por supuesto que el artículo 2º y 3º y 5º del transitorio de la reforma dicen se debe respetar los derechos de los trabajadores actualmente. Otro dato duro que viene a ser un reto, las demandas laborales en México. Si vemos que en instrucción tenemos 203,412. 2 minutos, doctora. Gracias. En amparo 30,813. ¿Cuál es el reto? Pues, ¿cómo se van a saturar los juzgados al momento en que inicie y cómo se va a cumplir con el principio de inmediatez? Esto va a ser difícil. Dentro de estos retos, me gustaría hacer hincapié de algo que tampoco estamos diciendo nosotros. Lo están diciendo dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el Boletín 06 del 2020, que al principio dijeron, va a entrar en 10 entidades federativas el cambio, ya las juntas de conciliación van a cambiar y vamos a proponer los tribunales especiales. Pero luego dice, hay un total de 238,000 expedientes que deben ser registrados. Y posteriormente dijeron, siempre no, de esos 10 que iban a entrar, mejor solamente van a entrar 8. No tenemos presupuesto. Ahí tenemos los retos presupuestales ante los que nos estamos encontrando. Resulta que ahora Guanajuato y Tlaxcala ya no están contemplados, sino en las siguientes etapas de las 10 entidades federativas que pretendían entrar. Cuando hablamos de retos, y aquí voy a encimar a la secretaria de Trabajo y Previsión Social, que es María Luisa Alcalde Luján, ella misma señala que el principal reto son los poderes judiciales. Dice, no hay experiencia laboral. Y esto lo dijo, está debidamente documentado, al frente está la fuente para que ustedes la puedan investigar, ¿verdad? En la documentación que ella señala. Los retos para la implementación del sistema laboral, en primer lugar, la capacitación de jueces. Dice, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no había jueces capacitados. No es como en materia penal que estaban civilistas, familiaristas y que se hicieron penalistas. Aquí no, dice, este es un principal reto, capacitar al personal, contratar personal que antes no estaba inmerso en el área laboral. Gracias, doctora. Con eso concluimos que es muy difícil, concluyo con las preguntas, cumplir con estos retos. Y no lo decimos nosotros. La misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social lo señala en relación principalmente a los recursos económicos y el material humano. Muchas gracias. Sí, un reto de los retos amplísimos que usted nos ha dado. Efectivamente, toda la razón que tiene usted sobre lo que presenta nuestra justicia laboral, ¿verdad? Principalmente
y creo que lo que más nos preocupa a los que estamos dentro de esta forma, ya sea administrativa, académica, es lo último que usted nos acaba de comentar acerca de la implementación y la preparación del personal que va a estar al frente de los tribunales laborales. Porque es algo así, creo que de lo más delicado que podemos encontrar, ya que vamos a encontrar juzgadores de tipo mercantil, civil, sí, pero la gente que tiene los años de estar en las juntas de conciliación, pues hoy tienen el reto de fortalecerlos para tal efecto. Sin embargo, también no debemos de perder de vista uno de los retos más grandes que usted nos menciona, que es principalmente la situación económica. Y lo acaba de decir, cómo es que los retos no se cumplen a pesar de que se enuncian en 10 estados, pero la cuestión económica pues los enfrenta a estas circunstancias que usted nos ha mencionado, que pues para poder echar a andar esta reforma con estos situaciones que nos obliga, como nos acaba de decir con antelación, los convenios internacionales para estar en la sintonía de los principios y los juicios orales, que es lo que ahora tenemos nosotros que tomar en cuenta, precisamente por eso es que se da la justicia alternativa, porque ahí es donde se privilegia esta circunstancia de darle la inmediatez a través del acuerdo que lleven a cabo, ya sea en la mediación, la conciliación, el metraje, para que una vez celebrado se dé y se eleve a los tribunales jurisdiccionales el juez para que les dé la calidad de cosa juzgada, y a fin de que una vez que si no se cumple estos acuerdos o convenios que se celebran por el acuerdo de la voluntad de las partes, ya sea con la intervención o no de un tercero, de acuerdo a la herramienta que tomen las partes en la justicia alternativa, pues ya ahí ya tiene la calidad, y entonces ya inmediatamente esa inmediatez que encuentra ese convenio, pues rápidamente adquiere entonces la sanción correspondiente para tal efecto. Pero eso, como dice usted, encuentra el reto en la preparación. En la preparación que tenga nuestra... ¿Y dónde vamos a encontrar eso? Pues en la armonización jerárquica de nuestras normas, tanto a nivel federal como a nivel local, para que se tenga lo que todo abogado requiera. La fundamentación para poder llevar a cabo su actividad. Si no, no estaríamos en este estado de derecho. Muchas gracias, doctora. Creo que le agradecemos muchísimo su participación. Y bueno, pues le daremos paso a la participación de nuestro panelista, el licenciado Samuel Iván Campoy, para que nos siga platicando sobre la teoría del riesgo social laboral. Muchas gracias, doctora Carolina Viveros. Pues continuando con el tema de la teoría de los riesgos sociales laborales, fíjense que ahora que estamos en medio de una pandemia global por el COVID-19, además de las consecuencias para la salud de la población en general, dicha pandemia tiene un impacto directo en la salud de los trabajadores, particularmente en aquellos que continúan en sus puestos de trabajo ante la imposibilidad también de hacer trabajo a distancia o teletrabajo, inclusive con las medidas de aislamiento social recomendadas. Es por ello que, más que nunca, las medidas de prevención y control deben ser prioritarias para proteger a los trabajadores de la exposición al riesgo y también evitar nuevos contagios. Aquí debemos hacer especial énfasis en la protección también de los trabajadores del sector de la salud, con una gran presencia de mujeres que se encuentran también en la primera línea desarrollando tareas con alto grado de exposición, bueno, hasta el punto de que en algunos países europeos representa casi un 20% del total de los contagios. Por su parte, también los trabajadores de otras actividades esenciales también siguen en sus puestos de trabajo, como el comercio, el transporte, hospitales, farmacias, recolección de residuos, los trabajadores de los organismos de agua potable, policías, fuerzas armadas y otros servicios públicos. Porque miren, no podemos olvidar que además de la exposición al virus en sus lugares de trabajo, muchos de estos trabajadores afrontan cada día pues desplazamientos en medios de transporte público que con frecuencia también sufren aglomeraciones y ahí donde se pueden de alguna manera poder contagiar. Además, como consecuencia de las situaciones también de cuarentena, que ahorita ya se relajó un poquito más, muchas personas
masivamente pues requieren los servicios de estas plataformas de reparto a domicilio, en donde pues también predomina la informalidad y por tanto donde pues los trabajadores en la mayoría que son jóvenes, inmigrantes, incluso algunos que no cuentan con esa protección adecuada frente al riesgo de contagio y esta vulnerabilidad también afecta a los trabajadores domésticos y el sector de los cuidados de personas dependientes. Fíjense cómo nuestras autoridades cuando pues declararon desde el 30 de marzo del 2020 como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de la enfermedad generada por COVID-19 y al mismo tiempo ordenando también la suspensión inmediata de todas aquellas empresas que no sean consideradas como actividad esencial. No fue, fíjense, sino hasta el 29 de julio del 2020 en que el Consejo Técnico del IMSS por fin declarara como riesgo de trabajo la enfermedad conocida como COVID-19. Imagínense, desde el 30 de marzo hasta el 29 de julio, prácticamente pasaron 4 meses, ¿no? En donde, pues si tú te enfermabas de COVID-19, pues los entes de seguridad social, pues te declaraban una enfermedad general y si tenías suerte y te incapacitaban por más de 3 días, pues prácticamente ya tenías derecho a una pensión del 60% de tu salario que tenías registrado en el IMSS. Ojo, obviamente si el patrón te tenía registrado con menos o con el salario mínimo, pues imagínate cuánto te iba a recibir. Entonces, ¿qué diferencia había al hecho de que el IMSS te reconociera como riesgo de trabajo el COVID? Bueno, pues simple. Esto significaba que si tú hoy por hoy ya te contagias de COVID, bueno, desde el primer día ya puedes gozar de tu pensión por riesgo de trabajo al 100% de tu salario. Claro, vuelvo a repetir, el sueldo que tienes registrado en el IMSS. Entonces, ¿cuál fue entonces la consecuencia que se reconociera este riesgo de trabajo? Pues porque obviamente había un reclamo por parte de la sociedad y sobre todo porque mucha gente se estaba enfermando y vean entonces cómo la exposición de este agente biológico por parte también de los trabajadores debe ser parte también de la gestión de la seguridad y salud de las empresas, partiendo pues de la evaluación del riesgo y la adopción de medidas de prevención y protección, como lo pueden ser, no sé, la aplicación de estrictos protocolos de trabajo, incluyendo las medidas higiénicas y de sanitización, el uso de equipo de protección personal adecuadas y suficientes, la vigencia de la salud de los trabajadores, la participación de los trabajadores en esta gestión del riesgo, que es sumamente crucial. Miren, en España tienen una ley de prevención de riesgos laborales que impone al empresario y al trabajador una serie de obligaciones a fin de garantizar la seguridad y la salud en el trabajo, en donde ambos sujetos son responsables cada uno de sus respectivos ámbitos, en la medida de que sus acciones o omisiones impliquen un incumplimiento de la norma. Aquí en México tenemos un marco normativo de seguridad y salud en el trabajo, en donde además, que también contamos con tratados internacionales, bueno, pues tenemos nuestra Constitución, tenemos también la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tenemos la Ley Federal del Trabajo, tenemos la Ley de Metrología y Normalización, tenemos la Ley del Seguro Social, tenemos el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como también tenemos las normas oficiales mexicanas de la materia, entre otros ordenamientos. Entonces, ¿cuál es el rol entonces de la inspección del trabajo para garantizar la salud laboral? En este contexto, las inspecciones laborales deben redoblar sus esfuerzos para promover el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos, ejerciendo también pues sus funciones de asesoramiento y también, ¿por qué no?, de fiscalización, adoptando también incluso las medidas de aplicación inmediata como la paralización de las tareas o en caso de incumplimiento o de peligro inminente para la salud de los trabajadores o el cierre completo de la fuente de trabajo. Ahora bien, ante la eventualidad de que los trabajadores sufran la enfermedad, los sistemas también de seguros por contingencias profesionales deben garantizar las prestaciones económicas y sanitarias necesarias, operando con la mayor flexibilidad en los casos que ofrezcan también dificultad para demostrar el origen laboral del contagio. Yo siempre he dicho que la responsabilidad consiste en ser conscientes de las obligaciones, porque el Estado tiene un papel fundamental precisamente en estas disposiciones
para poder implementar estas regulaciones, para que también los patrones cumplan con su responsabilidad digamos, de limpieza y de sanitización en las fuentes de trabajo y sobre todo para evitar los contagios. Me parece que el tema del riesgo laboral concebida como tal da para mucho más, porque estoy plenamente convencido que el Estado debe y tiene la ineludible obligación de implementar las condiciones necesarias para que el trabajador cuente con herramientas efectivas, pero sobre todo con la garantía de que sus derechos no sean vulnerados por ningún patrón, porque solamente así tendremos un Estado de Derecho digno de una sociedad a la que aspiramos. La verdad que yo los invito, para los que deseen incluso ahondar más en el tema, y sin tratar de hacer promoción, les recomiendo mucho el libro titulado El nuevo derecho de la seguridad social del doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, recomendadísimo, que ahonda mucho sobre estos temas en particular. Y bueno, pues el tiempo es inexorable y no quisiera yo despedirme, no sin antes, gracias, no sin antes compartirles una pequeña parte de una frase muy famosa de un gran jurista español, Fernando Suárez González, en la que dice y señala que si el Estado no puede, entonces nadie puede. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, licenciado, muy interesante, Campoy, porque pues lógicamente le escuchamos pues esta innovación, podríamos decir, porque hemos escuchado y nos explicó en la anterior todos los tipos que tenemos de riesgos, ¿no? Pero este tipo de riesgo social laboral que ahora en verdad la estamos viviendo con esta pandemia de que se enfrenta ahora todo nuestro mundo laboral en todos los niveles, ¿sí? Tanto en las empresas como en podríamos decir, en los centros de servicio, en los hospitales. Todos debemos tener esa protección porque pues las medidas de prevención que usted nos está mencionando que deben de tomarse en cuenta, pues principalmente para los medios de salud. No hemos visto cómo los médicos y enfermeras, pero hay alguien más que creo que es más también vulnerable. Las gentes de la limpieza, las gentes que lavan todo el material de lavandería, los que recogen los residuos, bueno, los vemos que requieren de esa protección y son la gente más débil. Creo que ahí es donde estamos este tipo de riesgo de los trabajadores. Yo leía hace unos días que uno de los, podríamos decir que cuál es el sector que nos puede dar un alto riesgo de contagio son los trabajadores domésticos, fíjese. Acabo de escuchar que en las estadísticas son los que mayor contagio llevan hacia ¿por qué? Porque van en los transportes públicos. Entonces, eso, y ni modo, lo tienen que hacer porque no hay otra forma. Pero fíjese cómo ese alto contagio es lo que son un factor de riesgo altísimo por ese desplazamiento que tienen que hacer esencialmente. Y hemos escuchado por ahí un caso de un artista que, por ejemplo, si estaba todo blindado, pues no, quien lo contagió fue precisamente la empleada doméstica y bueno, pues ya no contamos con él. Bueno, creo que eso que usted nos ha propuesto de que debe de tomarse muy en cuenta por parte de las inspecciones laborales, el papel que debe de cumplir para la prevención precisamente de estos riesgos es muy importante, porque es ahí donde se cumple totalmente con el espíritu de la protección hacia la salud del trabajador, sea en cual sea su centro de trabajo. Usted, la última propuesta que nos dice es que el Estado debe dar estas condiciones para que se tengan estas herramientas necesarias para que se pueda cumplir con este nuevo reto de la seguridad social. Creo que hasta ahí podemos comentar al respecto. Muchas gracias, licenciado Campoy. Esperamos haber cumplido con el comentario sobre su tema. Bien, pues creo que me siento muy, muy contenta por sus participaciones enriquecedoras totalmente y espero que así nuestro
público que nos ha estado selecto, que hoy nos está contemplando, pues se darían cuenta que tuvimos unos panelistas de primera con un gran conocimiento de los temas que nosotros hemos llevado a cabo. ¿Qué nos da este panel en conclusión? Pues todos los retos que hoy tenemos acerca de la reforma laboral. En materia de justicia alternativa, precisamente lo que se acaba de comentar, como esa transición que se trata de hacer hacia los tribunales laborales, pero que también hoy tenemos este centro de conciliación federal, pero que aún todavía no puede cumplir el reto, pero para que se logre ese, pues ahora sí, rebasar ese rezago tan grande que se tiene en los grandes expedientes en las juntas de conciliación. Se pretende, pero esa inmediatez pues todavía está por verse que se cumpla. Bien, en el aspecto de los retos que nos presenta la doctora Romano, perfecto, amplísimo, vaya, con toda la razón, nos va diciendo principalmente cómo es que nos presentó ella, la forma en que nos llevó la misma cumplimiento del Estado por el principio de convencionalidad a adoptar estos convenios y estas imposiciones, podríamos decir ella, para que pudiéramos nosotros entrar dentro de los tratados internacionales, pero que no estábamos preparados para estos retos. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la armonización de nuestras leyes para poder cumplir a grandes rasgos. Y bueno, doctor licenciado Campoy, pues otro de los retos más grandes que hoy la vida nos enfrentó es precisamente esta forma en que las teorías de los riesgos que hemos llevado a cabo en los riesgos del trabajo y que pues el trabajador quiere garantizarse a través de la indemnización, pues hoy lo tenemos principalmente ahora en la salud y que todos estamos presentando, puesto que una persona que se enferme de este COVID no tan solo ya queda enfermo, sino queda totalmente inhabilitado porque le quedan muchísimas secuelas que a veces ya no les permite seguir llevando su vida normal, mucho menos llevar a cabo los trabajos a realizar. Creo que esas son, en conclusión, a grandes rasgos, bueno, ¿qué más puedo decir? Sino que escucharon ustedes a estos panelistas. Tenemos algunas preguntas que creo que ustedes están ahí viendo del público y bueno, pues daremos rápidamente por el tiempo la lectura, algunas de las que la doctora Romano nos ha mencionado, que vemos que Sara Ulloa por ahí nos está saludando, y también Anayeli Hernández. Anayeli nos hace una pregunta para todos y dice, me preguntes cómo van a entrar en función los tribunales de conciliación, existiendo tanto rezago de asuntos en donde hasta la fecha aún no se regularizan los que están en camino y las juntas siguen sin reanudar labores. Ella nos manda esta pregunta para todos, si alguien quiere darnos algún comentario al respecto. Bien, si me permiten, le comentaba que es uno de los retos más importantes, la transición, porque comenta la misma secretaria de Trabajo y Previsión Social, si en materia penal, para que se llevara a cabo la reforma procesal, se tardaron 8 años y no había que realizar esa transición ni de expedientes, ni de registros, de sindicatos. Y si bien es cierto, se ha propuesto que primero concluyan los procedimientos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que se encuentran en este momento y posteriormente entre el Tribunal Procesal Laboral. Pero no es posible aún, porque la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social en su última notificación pública señala, tal vez pueda esto llevarse a cabo, así lo dice textualmente, tal vez pudiera llevarse a cabo al 2023. Esto nos dice el problema, el desafío tan fuerte que tenemos para dar cumplimiento al principio de convencionalidad, al principio de constitucionalidad, al principio de inmediatez y al principio principal que nos une en este momento, la justicia laboral. ¿Cuál es el principal reto aquí? Hacer efectiva la legislación laboral. ¿Cuál es el principal reto? Cumplir con los nuevos paradigmas que nos exigen
el sistema procesal laboral mexicano. Por ende, no creo que sea posible que se lleve a cabo muy pronto esta reforma, porque no les puse una diapositiva con los plazos a los que vamos. De hecho, ya se han rebasado algunos y no hemos aún cumplido. Se están posponiendo las fechas para llevar a cabo la capacitación en el mismo centro de conciliación, porque aún no es posible, el presupuesto no lo ha permitido. Así es que si bien nos puede llevar a cabo, podría ser el 2023 y es supuestamente con el término textual que señala la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Gracias. Gracias, doctora Romana, por su respuesta tan acertada. Para el licenciado Samuel Campoy preguntan, el riesgo que resulta de la enfermedad derivada del propio trabajo, ¿cómo se puede calificar dentro de las teorías comentadas? Muchas gracias, doctora. Miren, respondiéndole a Castañeda López, que fue quien formuló la pregunta. Curiosamente, cuando alguien se contagia de COVID y al suscitarse una situación en la que el trabajador se encontraba vulnerable, porque si bien muchos de los trabajadores que se contagiaron trabajando implicaba de que no era como un riesgo, no era riesgo laboral, sino que era una enfermedad general. Eso provocaba entonces que el trabajador se iba a su casa, ¿no? Y si pues nomás lo incapacitaban por 3 días, pues prácticamente no tenía ningún pago de ninguna pensión. Esta parte del clamor también de la sociedad fue también que el Consejo Técnico obligó, pues, más bien declaró como riesgo profesional al COVID-19 para efectos de que los trabajadores recibieran desde el primer día de su incapacidad el 100% de su salario. Esto tiene que ver con la teoría del riesgo social, porque si nosotros vinculamos el hecho de un riesgo, ya sea accidente o enfermedad de trabajo, tenemos que los patrones, si se dieran cuenta que les sale más barato dar de alta al trabajador en el INSS por riesgo de trabajo, prácticamente nos evitaríamos muchas insolvencias económicas, porque se tiene la falsa idea de que pues el patrón al no darlo de alta se va a ahorrar un dinerito. Está muy equivocado. Creo que en la medida que creemos conciencia, ¿no?, en la responsabilidad de cada uno de los patrones, en que les sale más barato registrarlos en el Seguro Social para que estos cuenten con el beneficio de la seguridad social, les va a permitir entonces a ellos tener este blindaje que les da también este marco jurídico que reviste el Seguro Social, para efectos también de que cuando haya un riesgo de trabajo, permita pues que una institución de seguridad social lo releve de esa obligación. Es por ello entonces que es importante que tengamos muy en cuenta esa responsabilidad. Desgraciadamente, de nada sirve pues que tengamos muchas leyes, reglamentos, decretos, normas oficiales, si al final de cuentas tengamos una idiosincrasia muy pobre en la que queramos ahorrarnos un dinerito por no querer registrar a nuestros trabajadores en el Seguro Social. Por eso es que digo que el Estado entonces, al ver esas situaciones, tiene la obligación de implementar esos mecanismos para que se respete también la garantía y el derecho humano de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hay una pregunta, creo que estamos todavía en tiempo para el doctor, para el maestro Jesús Enrique Mercado. Me parece que parte nos puede él contestar. Nos dice, consideran, hablando de la justicia alternativa, ¿verdad? ¿Consideran que actualmente se encuentran las condiciones suficientes para poder dar cumplimiento a la conciliación prejudicial en el país, nuestro Mercado? Yo creo que las condiciones están dadas en razón de la voluntad de las partes. Si no hay voluntad de las partes y sobre todo pues debemos de contar siempre con una voluntad política al respecto, entonces pues no estaríamos en condiciones de poder atender adecuadamente los asuntos, ¿verdad? Esa sería, y pues las autoridades no están para escudarse, ¿verdad? No tienen por qué escudarse, sino cumplir con su responsabilidad.
Bueno, muchas gracias, doctor, al respecto. Ponme las preguntas, por favor. También en relación a este tema de la conciliación prejudicial, hay una pregunta que nos dice que si esta conciliación prejudicial atenta contra el libre acceso a la justicia. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Si me hacen el favor de contestar, doctora Romano, doctor Campoy. Doctor, a ver, la doctora Romano, Lupita, Guadalupe, perdón. Solamente la pregunta dice, a ver, nada más aquí, perdón, me perdí, que si... ¿Opinan que la conciliación prejudicial atenta contra el libre acceso a la justicia? Es la que acaba de contestar el maestro Mercado. Desde mi punto de vista no es así. No obstante, el Consejo de la Judicatura Federal señala que habrá una serie de amparos que se vendrán en cascada debido a que es un instituto independiente, un lugar independiente, para llamarle como tal. Autónomo. Un centro, finalmente, autónomo, gracias. Es un centro autónomo independiente del área del proceso laboral. Es decir, una cosa va a ser los tribunales de justicia laboral y en otro lugar se va a llevar a cabo la conciliación. No obstante, en todas las áreas, el día de hoy, los mecanismos alternos de solución al conflicto han sido parte de la forma en llevar a cabo a la negociación desde el punto de vista prejudicial. Así es de que finalmente, ahorita lo comentaba el doctor Mercado, aquí es una manifestación de la voluntad de las partes. Y si hablamos de la manifestación de la voluntad de las partes, pues finalmente es un consentimiento. Y si el consentimiento está dado, en ningún momento se está violentando o se está vulnerando el derecho humano de la persona. Ese es desde el punto de vista muy personal de la suscripta, salvo la mejor participación de los compañeros y que hiciéramos algunos acotamientos al respecto, ¿verdad? Agradezco la participación. Gracias. ¿Algún comentario a esta pregunta? Doctora Carolina Viveros, como yo también quisiera opinar al respecto, en respecto a lo que bien dice la doctora Romano, curiosamente, y coincido completamente con ella, creo que es una oportunidad importante el hecho de que haya un órgano autónomo para efecto de que las partes puedan conciliar de una manera incluso fuera de abogados que muchas veces y en ocasiones, hay que decirlo, obstruyen muchas veces la conciliación y que pues eso impide que a veces en la primera audiencia se pueda llegar a un acuerdo, y esto va a permitir también que muchos asuntos sea este órgano sea, digamos, una especie de filtro en donde prácticamente de plano lleguen al Poder Judicial los asuntos que de plano ya no se pudieron arreglar. Habrá otros que digan, ay, no, pues yo nada más voy a cumplir con el requisito y yo no me voy por el papel. Pero curiosamente, para que te puedan dar el papel, forzosamente tienes que acudir ante estas instancias conciliadoras para que te puedas agotar esa instancia, y que, bueno, aquí hay hay opiniones divididas en cuanto a algunos que es un obstáculo. Para mí, desde mi punto de vista, es una gran oportunidad para poder llegar a un acuerdo sin necesidad de irnos a un juicio, que definitivamente yo soy de la idea que los juicios ni ganados son buenos, ¿no? Esa es mi humilde opinión. Gracias. Bien. Fíjese que, si me lo permiten, creo que esta forma de llegar a través de los medios alternativos es una manera muy rápida del acceso a la justicia y de la prontitud a soluciones en conflictos laborales. Yo creo que sí, el centro es parte de todo este gran, porque está dentro de la reglamentación y la fundamentación constitucional que se da de la reforma y de los tribunales. O sea, si esa posibilidad se le da ahora a las partes para llegar a la solución de conflictos, después de que por el acuerdo de voluntad ellos logran llegar a un acuerdo y invitar esos procesos de 3, 4, 5, 6 años, que cuando se terminan, creo que ninguna de las partes sale triunfante,
y si al momento tanto patrón como trabajador logran los mejores resultados para dar fin a un conflicto, creo que es una de las herramientas más brillantes que se pueden lograr para la impartición de la justicia en la inmediatez de la prontitud de la impartición de ella. Bien, pues esa es una muy sencilla opinión al respecto. Yo quisiera que les estoy participando. Bueno, pues creo que estamos dentro ya del tiempo para dar el cierre al evento que hoy hemos tenido la participación, creo, privilegiada de estar con ustedes. Creo que agradezco al licenciado Samuel Iván Campoy, al licenciado José Enrique Mercado Castro y a la doctora Guadalupe Romano Casas sus brillantes participaciones. En realidad enriquecieron nuestra materia. Estos comentarios nos permiten actualizarnos en las vías hacia la implementación de esta reforma laboral que está en esta vía, y agradecemos también a nuestra academia que nos permite en estos paneles estar al día en los temas y lograr esta comunicación y esta forma de crítica constructiva que alimenta y que va en beneficio de lo que nos gusta a nosotros, que es el derecho del trabajo y la seguridad social. Esperemos haber cumplido las expectativas de nuestro selecto auditorio que nos acompañó. Les agradecemos la participación, a que con quien sus preguntas marcaron el interés en los temas que hoy los panelistas disertaron, y le agradecemos también al doctor Ruiz Moreno siempre la motivación para estos trabajos. Ojalá, y bueno, nos dice que se pueda o no hacer otro panel, pero pues por el momento gracias, doctor, porque los que hemos celebrado han sido brillantes. Gracias por esa motivación, felicitando a la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y la Previsión Social. Muchas gracias, le damos el uso de la voz a nuestro querido maestro Ángel Guillermo. Doctor, tiene el uso de la voz. Muchas gracias por permitirme mediar y haberme enriquecido con los selectos panelistas que hoy conviví. Gracias, doctor. Al contrario, estimada Carolina, a todos ustedes quienes han participado en este panel, pues mis sinceras felicitaciones, y bueno, estaremos pendientes de ver si se realizan más paneles virtuales. Los delegados todos se han pronunciado en estos paneles, y la situación que queda pendiente por resolver por parte de la mesa directiva será la celebración de la 60ª Asamblea Nacional del Trabajo. Confiemos en 2021, en Semana Santa, como siempre, tradicionalmente, pero si no están dadas las condiciones, vuelvo a repetirlo, veremos la manera de sacarla adelante, aunque sea vía virtual. Muchas gracias a todos, a todas también. Doctora, por favor, transmítale, doctora Romano, a mi querido amigo Esquivel, nuestra solidaridad, que se mejore pronto, y a todos los que participaron en este panel, muchísimas gracias también, y evidentemente todo el equipo de logística, porque realmente ha salido todo en orden. Muchas gracias y nos veremos muy pronto, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. Salud, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias.